El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estoy aquí con... Te reís, sonríe. Era la maldadosa que me trajo y que después a los 20 días se fue y me dejó acá a iniciar una carrera política. Beatriz Sánchez, ¿cómo estás? Fernando Paulsen, mi ex compañerito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Hola a todos que están escuchando. Muy bien. Pero la pregunta es al revés, la pregunta es ¿cómo estás tú? Yo estoy todos los días, digo cosas, algunas más tontas que otras, pero tú después de la campaña política con un resultado muy bueno para el Frente Amplio en su primera intervención y para ti también en lo personal, incluso sigues manteniéndote muy arriba en las encuestas, ¿cómo se ha decodificado la Beatriz Sánchez? Guau. ¿Cuánto rato tenemos? No. Tenemos tiempo. No, este 2018, Fernando, ha sido un año raro, diría yo. Es un año extraño para mí. Por varios quiebres y quiebres personales como en el destino que uno tenía como dibujado, ¿no? De partida hice como el duelo de dejar la pega, que eso vino después de la campaña, porque en el momento de campaña no tenía mucho tiempo de pensar en otras cosas. Pero también después de lo que pasó el 2017, o sea, tú lo describiste bien, después de esta irrupción, de cómo nos fue, de todo lo que pasa, de estar todos los días como arriba de la pelota, así en los medios de comunicación, muy eléctrico, también yo quería, descansar un rato. Y ese descanso tiene que ver con varias cosas, no una cosa solo física, sino también un poquito mental, de alejarme como de estas grandes multitudes y hacer una cosa mucho más en círculos más pequeños, mucho más reposada. Y también no es tan fácil de digerir lo que pasó el 2017. Yo soy de procesos, tengo que pensar las cosas y por eso te digo que es un año raro, porque significa primero darse cuenta que uno está en una situación distinta, pero también después ir digiriendo todo lo que pasó el 2017. Ahora, lo que pasó ahí, sin duda es un envión que de alguna manera sigue teniendo repercusión en lo que estás haciendo, porque de hecho no volviste al periodismo, ahora te has convertido en la cabeza de una nueva institución, Saberes Colectivos, que está iniciándose también en sociedad, se está entrenando en sociedad. Está presentándose. Y además ya tu coalición, el Frente Amplio, tiene un track record ya que es bastante interesante. Ya no son las personas que no tenían ningún tipo de experiencia, algunos fueron reelectos y por lo tanto hay una manera bastante más, si tú quieres, exigente de evaluar, a ver, qué tanto se ha hecho bien, qué tanto se ha hecho mal, dónde hay que girar, qué cosas nos está pasando, en fin. Bueno, sí, y creo que es bien lógico hacer esas como revisiones permanentes. Y yo no lo separo tanto de lo que uno hace constantemente en la vida que desarrolla. O sea, yo siempre trabajé en medios de comunicación y me acuerdo en muchos de ellos que permanentemente, incluso acá en esta misma radio que trabajamos, cada cierto tiempo hacíamos estas evaluaciones. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo mal? En la política no es muy distinto. Esto no es muy distinto a la vida cotidiana. Si algo aprendí el 2017 es que no hay nada más profundamente humano que la política. Entonces no tiene mucha diferencia a eso. Entonces, explícame esa frase, a ver, ¿qué significa eso? Yo creo que la política saca lo mejor y lo peor de las personas. Yo creo que la lucha por el poder tiene que ver mucho con las miradas que se tienen respecto a los desarrollos de vida. Creo que tiene que ver mucho con las relaciones personales y humanas. Esto no es separado de nosotros. Ese es uno de mis grandes aprendizajes. A lo mejor lo intuía de antes, pero de mis grandes aprendizajes es que la política es profundamente humana. Entonces, de repente, como que la encapsulamos en algo más lejos o pensamos que tiene ciertas características que no van de la mano con nosotras o nosotros. Y creo que no es así. Eso es lo primero, uno de los aprendizajes. Y por eso creo que estamos haciendo evaluaciones constantes y tú tienes razón. Yo creo que la irrupción,
presentarnos, el como ir por todas, que es un poco lo que hace el Frente Amplio. Sí, mira, el lunes el Frente Amplio cumple 2 años. El Frente Amplio se crea un 21 de enero y el 3 de abril estamos presentando una candidatura presidencial, candidaturas parlamentarias y candidaturas a core. Fuimos como por todas. Y fue con un buen resultado. Yo he ido masticando después por qué ese resultado. O sea, conociendo un poquito más qué pasó, que es bien interesante el proceso además. Y eso hace que vayamos superando etapas, por decirlo de alguna manera, sobre todo un conglomerado que es nuevo, sobre todo gente que nunca había estado en el Congreso, primero un proceso de instalación, diría yo. Tú tienes que instalar en el Congreso, tienes que entender las dinámicas del Congreso, tienes que entender lo que significa ser parlamentario o parlamentaria, que en un país presidencialista no es tan fácil, porque no tienes mucho margen de maniobra, porque además se te va la vida en los comentarios chicos, las cosas de pasillo, en el día a día, en que hay que responder a esto, hay que responder a lo otro. Cuesta una mirada de más largo plazo. Y por eso, y tú lo mencionaste, es que surgen otras cosas. Está por un lado la Mesa Nacional del Frente Amplio, que lleva como la directriz política, pero también buscábamos, y por ahí sale la Corporación Saberes Colectivos, que estuve trabajando con un grupo de gente del Frente Amplio todo el año, de tratar de buscar llevar esa discusión que es un poco más de fondo, que tiene una mirada más larga. Porque el Parlamento, la verdad es que, y eso te lo pueden decir parlamentarios y parlamentarias, te come el día a día. Pero es que ahí está el tema. ¿Queremos un sistema político que sea solo el Parlamento y ahí como que te come el día a día? ¿O queremos una cuestión que vaya también acompañando los procesos, haciendo las discusiones internas de los temas que nos pueden confrontar o de los temas que nos aunan? Un lugar donde sea un encuentro también entre organizaciones sociales y organizaciones políticas. Esa es la idea de Saberes Colectivos que hoy día impulsamos y estoy muy contenta. Estamos conversando, como usted captan, con Beatriz Sánchez. Beatriz, pero dentro de los procesos de establecimiento y de madurez y de maduración, más que de madurez, de maduración, de este proceso de meterse en un sistema, ser parte del sistema, porque una de las cosas que se puede haber pensado en algún momento dado es que tú podías ser parte del sistema, pero percibirte o que te perciban como fuera de él. Y si es que hay algo que creo yo es una lección en política, es que si tú te vas a meter en la política, tienes que aceptar que eres parte de ese sistema, que tienes determinadas regulaciones, tienes determinadas reglas, tienes determinados protocolos, tienes determinadas normas, que no puedes actuar fuera del sistema. Y eso para un conglomerado muy joven y para un conglomerado muy desafiante puede ser un problema aprenderlo. Y de hecho han habido pero montones de situaciones donde se ha chocado con una suerte de sorpresa de que haya que actuar de una determinada manera. No tiene los grados de libertad, si tú quieres, los grados de libertad individual que tú tenías antes de meterte al juego político. No te lo estoy diciendo por ti, que tú probablemente los conservas bastante más porque no eres parlamentaria, pero para ser parlamentario, para ser alcalde, para ser... Tú de alguna manera te limitas, estás restringido, estás acotado por los límites de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Mira, hay cosas que comparto lo que dices y hay cosas que no. También por este aprendizaje. Porque creo que una de las ideas o del surgimiento del Frente Amplio tenía que ver con cómo nos aproximábamos a los procesos políticos. Y si queríamos instalar, que es una pregunta bien de fondo, que es, ¿nos instalamos para reemplazar lo que ya hay? Así tal cual, mira, salen esto, entramos nosotros. ¿O nos instalamos para tratar de cambiar ciertas cosas? ¿De cuál es esa lógica política? O la lógica en la que se hacen las cosas. Y para mí hay un ejemplo súper puntual de esa diferencia, que es Jorge Char, el alcalde de Valparaíso, que es realidad frente amplista, digamos, de toma de decisiones. El Parlamento también, pero tiene otras claves. Cuando tú no eres mayoría, la verdad es que, y podemos hablar de eso en un rato más, digamos, tu capacidad de presión tiene otras características, o tu capacidad de presencia política tiene otras características. Pero Jorge, que es alcalde, que está al frente de un municipio, que es gobierno local, si entendemos como gobierno local, que en realidad todavía no es tanto, pero en el sentido general de los municipios, pero ahí hay realidad frente amplista. Él es alcalde. Tiene poder en ese municipio en específico. ¿Y qué ha hecho Jorge con ese municipio? Que me parece súper interesante, es cuestionarse harta de la institucionalidad. O sea, si queremos hacer las cosas distintas, ¿qué significa eso? ¿Estar fuera de la institucionalidad? No, nosotros dijimos que queremos estar adentro. ¿Pero estar adentro para qué? ¿Para hacerlo igual que siempre, pero no meter las manos o no robar? ¿Es eso?
Creo que no, y yo creo que Jorge lo está demostrando, es llegar a la institución para decir qué cosas de esta institución pueden funcionar de una manera distinta. Y creo que eso es un cambio. Entonces, y tienen varias cosas, por ejemplo, como Jorge Sharp ha ido apoyando la creación de cooperativas, por ejemplo, de trabajo y no de subcontratación de trabajo, cómo le dio un giro al tema de las calles y el estacionamiento en Valparaíso, a cómo se relaciona permanentemente con los vecinos para que se tomen ciertas decisiones que antes solo tomaba el alcalde, en fin. Son una serie de cosas que van cambiando esa institucionalidad, que a mí eso me apasiona. Ahí hay algo concreto de llegar, no para hacer lo mismo y hacerlo sin robar, sin que haya corrupción, sino para llegar y hacerlo distinto. Está bien, yo eso me parece que lo compro, es interesante. No, tiene sentido lógico. Ahora, cuando ya tienes una cierta trayectoria y tienes puestos donde se incide directamente en la ciudadanía, probablemente mucho más incide un alcalde que un diputado, sin duda. Claramente, o sea, Claramente. uno puede mostrar así en la práctica. Los parlamentarios pueden determinar cosas, si tú quieres, por su propia voluntad, que están restringidas a, qué sé yo, ponerle un nombre a una calle o, qué sé yo, dar pensiones de gracia. Tampoco es tan chico como eso, pero de verdad que efectivamente... Que la gente piensa de que un diputado o un senador puede, por ejemplo, no sé... establecer una determinada ley sobre algo. Y no puede. No, eso es un especialmente si es que esa ley implica gasto presupuestario. Eso es súper bueno que lo digas, porque yo no sé si se sabe tanto que aquí solamente Chile es un país tan presidencialista que solamente un presidente o una presidenta puede poner en tabla, puede poner una ley que tenga gasto fiscal. Los parlamentarios no pueden. Entonces, efectivamente es una pega mucho menos lucida. Ahora, se puede poner agenda, pero menos lucida. Ahora, ¿cómo lo hacen? Porque eso es una cosa interesante. Cuando tú estás en el gobierno, como por ejemplo la nueva mayoría en el gobierno anterior, ¿cuál es la forma en que un parlamentario puede sacar un proyecto de ley? Lo hace, lo escribe, perfecto, lo redacta, se lo manda al Ejecutivo, el Ejecutivo lo hace pasar como propio y lo ingresa como si fuera de la moneda, de tal manera de que el proyecto es ingresado para cumplir con la ley porque tiene gasto presupuestario, como si viniera de la moneda. Pero cuando tú no tienes al gobierno, se restringe mucho más la posibilidad de fabricar leyes o de generar leyes desde el Parlamento, porque no tienes alguien de tu propia coalición o alguien de tu propio entorno en la moneda que te acepta el proyecto y que te lo reingresa. Por lo tanto, uno, en gran medida, lo que estoy tratando de decir, tú estás sometido, estás obligado a una situación de tener que responder a acciones de terceros, en este caso el Ejecutivo y tu oposición. Pero yo creo que también ahí se pueden hacer cosas distintas que no tienen que ver efectivamente con la incidencia de la ley, que es para lo que es electo un parlamentario o una parlamentaria, pero quiero mirar un poquito más atrás, que es como el surgimiento del Frente Amplio. Como quienes estaban ahí desde un principio, por ponerlo así, ¿no? Estaba Giorgio Jackson, que era diputado antes que existiera el Frente Amplio, Gabriel Boric también antes que Vlado Milosevic, y que fueron reelectos. Los tres. Y creo que ellos, desde que salen desde el movimiento estudiantil del 2011 y se transforman en figuras políticas nacionales, con esta cosa distinta, con un lenguaje distinto, con toda una cuestión que dejó al país como... En ese momento a Piñera muy en jaque, pero al país como que algo pasó, ¿no? Creo que ellos llegan al Parlamento en una decisión que yo creo que para ellos no fue tan fácil, de decir, a ver, pasamos desde el activismo en la calle a pelear toda la institucionalidad, que es un poco esto, y yo creo que ellos cumplen una pega de 4 años, antes que existiera el Frente Amplio, solos, porque estaban solos, que marcó hartas diferencias. Yo creo que si ellos no hubiesen sido parlamentarios 3 años y hubiesen mostrado algo de lo que era como meterse en el Parlamento para tratar de hacer, aunque sea como una declaración, ha sido como para poner una banderita, porque en el fondo no tenían ni una posibilidad de rechazar una ley ni nada, pero llevar la discusión y cambiarla de eje, que lo hicieron, y lo hacían todos los días, yo creo que la existencia del Frente Amplio no habría sido la misma. Entonces, insisto, creo que, y no digo que lo hemos logrado, yo creo que estamos en ese proceso, o es la idea que tenemos, lo que queremos hacer, digamos, pero es cómo tú entras a la institucionalidad para que esa institucionalidad vaya girando o cambiando la forma de ser. Eso es lo que a mí por lo menos, eso es parte de lo que me apasiona de lo que podemos hacer.
Vamos a integrar también a la conversación a Carolina Orellana, vocera del Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví, parte de Saberes Colectivos. Exacto, también, parte de la asamblea, una de las directoras. Lo que queremos conocer un poquitito es un poco más Saberes Colectivos, pero antes de eso te voy a hacer la última pregunta personal. Han empezado a salir personas dentro del Frente Amplio que dicen, oye, ojo, yo quiero postular a la próxima... Algunos que habíamos comentado y algunas que habíamos comentado en alguna oportunidad y otros nuevos. Pero tú marcas todavía muy bien en las encuestas. Cada vez que aparecen las encuestas, no importa dónde sea, aparece Beatriz Sánchez. Muchas otras personas empiezan a aparecer. Y por lo tanto, ¿cuál es tu disposición? Digamos, ¿cómo ves tú la cosa enfrentado a esto? Voy a partir por algo que creo que te lo dije alguna vez, fuera de micrófono y también en el micrófono, pero lo mantengo y lo creo de verdad. Si algo aprendimos dolorosamente, y lo digo de verdad, dolorosamente para mí y para todos los equipos que trabajamos en el 2017, que eran mucho voluntariado además, es el efecto de las encuestas. Yo nunca más esté primera o esté última le voy a creer a una encuesta en este papel. Nunca más. Lo aprendí mi lección y la aprendí de manera dolorosa. No le creo a las encuestas, eso es lo primero. Así que trato de no comentarlas, ni siquiera las miro. Genera eso, porque es tan tajante que merece una segunda derivada. Te lo voy a comentar en una anécdota. Me tocó juntarme por este rol político, ¿no? Con los embajadores, todos los embajadores de la Unión Europea, que querían conocer más del Frente Amplio, del proyecto. Esto fue justo después de la elección, porque de hecho ellos se juntaron con la mayoría de los candidatos y candidatas, como tú tienes muchas de estas reuniones públicas con organizaciones, en fin. Y yo nunca pude juntarme con ellos. Me pasó una anécdota, llegué a juntarme con ellos y me equivoqué fecha, llegué cuando no había ninguno, no había nadie, y después no pudimos enlazar, entonces me dijeron, hagamos la reunión igual después de la elección. Y me acuerdo en la mesa, y no voy a echar al agua al embajador porque esta fue una conversación más privada, hay un embajador que me dijo, me dijo, ¿sabes qué creo yo? Que a ti te robaron la elección. A propósito de la encuesta, y no solo de la encuesta, porque aquí meto también a los medios de comunicación. Y excepto tú, porque yo siempre, y lo digo no porque te tenga cariño y porque te conozco, sino porque siempre has sido muy tajante en ver los detalles de las encuestas. Siempre, desde que trabajamos, hemos trabajado juntos. Acá los medios de comunicación no solamente tomaron las encuestas, sino que las dieron como una realidad absoluta. Y desde un momento para otro, después de la CEP, donde marqué 8, y de la CADEM, donde empecé a bajar, y marqué, 6 en la última o por ahí, yo quedé fuera de la foto. Y salían 2 candidaturas como seguro que estaba fuera de la foto. Entonces, ¿qué efecto provoca? Yo nunca voy a saber, O sea, yo no digo acá, mira, eso provocó que yo no pasara, no tengo idea. Pero el efecto que provocó, no sé, y ni siquiera me voy a meter con los electores, sino en los equipos internos, sostener el ánimo de mucha gente. Cuando ves que las cosas como que se empiezan a derrumbar, fue una cuestión súper difícil. Creo que las encuestas no han hecho su propio proceso tampoco. Creo que los de medios de comunicación interesadamente toman las encuestas y las flotan cuando ellos quieren y las sacan cuando ellos quieran. Como yo lo he dicho varias veces acá, incluso editorialmente, la encuesta es extraordinariamente útil para el músculo que no quiere ejercitarse. Porque te simplifica la pega. Tú sustituyes la pega que tú debieras hacer ocultando, metiéndote, testeando. Hubo épocas en que muchos medios hacían encuestas o colaboraban con otras empresas a través de las encuestas, pero o tú hacías la pega de reporteo y por lo tanto tenías un feeling respecto a lo que había. Pero cuando te llega todo entregado, ordenadito, por tablas, por cosas, para serte franco, es una sustitución de la pega que tú tendrías que hacer de alguna manera en términos vivenciales, y le derivas a la encuesta la autoría de una pega que debieras hacer tú. Ya, pero pongámonos un poquito más como duros, y yo me voy a poner más dura en esto. Yo también creo que las encuestas hoy día son una herramienta política para hacer una jugada específica en un tablero. Y ni siquiera lo voy a poner el ejemplo presidencial, lo dejo totalmente aparte. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto, y yo lo he visto puntualmente, cuando se hacen encuestas sobre temas de actualidad? Por ejemplo, pensiones. La forma de elaboración de la pregunta para la respuesta de la persona respecto a si le gusta que haya un sistema de FP o no, o sea, algunas son para la risa. Algunas parten como en negación para que uno no sepa si contesta si sí o que no. Entonces, ¿a qué voy? Es que
Falta mucha más transparencia, creo yo, en las encuestas en Chile. A mí me encantaría que hubiese, como hay en otros países, órganos nacionales o estatales de encuestas. Regulatorios. Exacto, que tienen un proceso de fiscalización regulatorio absolutamente transparente de cómo se arma una encuesta, porque define cosas, porque genera efectos. Por eso es que yo siempre digo, y no las comento, yo aprendí mi lección en ese sentido. Y respecto a la pregunta como que subyace ahí, falta tanto para las elecciones presidenciales. A mí me alucina cómo, no sé, creo que Sebastián Piñera fue elegido, empezó a un día a ejercer y al mes ya estaban tirando quiénes eran los próximos candidatos o candidatas presidenciales. Y yo digo, a ver, aquí hay una cuestión que de partida el país tan presidencialista que llega a ahogar eso, ¿no? Pero tenemos a la vuelta de la esquina una elección que para mí es muy fundamental y que sí que tiene que ver directamente con las personas, que es la regional y comunal. Y por primera vez en el país hay una elección. Hay un cambio político estructural súper importante. Por primera vez se van a elegir gobernadores o gobernadoras regionales. Sí. Y no hemos ni siquiera mirado como con un guiño a la oreja qué es lo que está pasando ahí. Yo creo que eso, por lo menos para el Frente Amplio, es un tema súper importante. Bueno, a ver, metamos a la Carolina ahora en eso, porque me imagino... Se pegó el pique, además. Porque me imagino que... Cuando se construye una organización o una institución... Esta es una corporación, como que el nombre forma corporación. Una corporación, lo que hace, y por eso lo pregunto directamente, ¿cuáles son los rangos de acción? Por ejemplo, hay corporaciones similares probablemente que colocan el apoyo o el know-how detrás de, por ejemplo, los parlamentarios de la coalición. Entonces van a trabar para, como ocurre en algunas otras, con la gran mayoría, Libertad y los Desarrollo. Partidos políticos. Hay otras que que empiezan a mirar paralelamente un poco, como tú dices, en más el largo plazo, entendiendo que el sistema tiende a que todo se mire en el corto plazo. Sí. ¿Cuál es el derrotero de saberes colectivos? A ver, Carolina. Voy a decir lo que yo siento y lo que pienso. Buenos días primero. Hola, Carola. Como buena persona de región me costó mucho el metro, no es tan amigable como yo pensé que era. Así que bueno, creo que estamos en un proceso de construcción y mi sensación es que esta construcción es innovadora en el sentido de que existe una intención profunda en esta innovación que tenga sentido con incorporar a los territorios dentro de las discusiones y la creación de ciertas soluciones para los territorios. Y esto ha sido, al menos en el lugar en donde yo habito, en Quintero y Puchuncaví, es un hito que nos hayan invitado a participar. Y es súper importante porque nuestra localidad, nuestras dos localidades han sido históricamente invisibilizadas. Entonces, que podamos ser parte de una corporación que va a crear de acuerdo a las necesidades que los que habitamos en los territorios vamos a poder aportar, es súper importante porque no solo salimos del elitismo que tiene que ver con la solución de los conflictos, sino que además vamos a trabajar realmente con lo que las personas que habitamos los territorios sentimos y vemos, porque somos nosotros los que tenemos, creo yo, conciencia plena de todas nuestras dificultades y de todas también nuestras potencialidades. Ahora, Carolina, ¿cómo se canaliza eso? Porque eso suena pero maravilloso, pero tú tienes que plasmarlo en líneas de trabajo donde la conexión que tú dices que se da tiene que darse a través de algún conducto, porque los conductos los tienes que armar en esto. Cuando estamos hablando de la política profesional, y tú estás en el Congreso, por ejemplo, tú tienes conductos dados por la ley, por las facultades, por las cosas, tú tienes vías, tú vas en un automóvil que está transitando por carreteras que ya han sido construidas antes. Cuando tú haces una organización o una corporación nueva, bueno, tú defines por dónde puedes moverte y dónde no te puedes mover. ¿Cuáles son los espacios que se otorgan a, por ejemplo, estas realidades que vienen de regiones versus la concentración de búsqueda de poder político especialmente? La verdad, honestamente, creo que primero, como territorio,
nos hace falta, o no creo que ya nos haga tanta falta, porque luego de la catástrofe que vivimos desde agosto, logramos algo muy bonito que en Quintero y en Puchuncaví no habíamos logrado el 2014 con el derrame de petróleo súper enorme que tuvimos ahí, y fue que logramos coordinarnos como comunidad. Logramos hacer vínculos con personas que están dentro del ámbito político. Creo que el camino para nosotros como comunidad ha sido, creo que se ha ido desarrollando lentamente con la cercanía de los políticos en el territorio. Y en este caso, creo que de todas las personas que la catástrofe activa más estuvieron con nosotros fue Diego Ibáñez. Y fue siempre participó muy bajo perfil, muy atento, diputado del Frente Amplio. No lo conocíamos en Quintero y lo conocimos ahí, en la catástrofe, ayudándonos a generar soluciones, escuchándonos a nosotros primero. Y creo que ese es el camino, al menos para mí, y tal vez lo que yo pueda aportar, entendiendo que tenemos un país, como decían recién, presidencial, un país que cuesta mucho que podamos gestar nuevas soluciones a las necesidades tan urgentes que tenemos en los territorios. Creo que lo fundamental está precisamente en los territorios, en la movilización de las personas, en la coordinación de las personas, porque creo que nuestro poder como ciudadanos y ciudadanas está ahí, en los territorios. Somos nosotros los que movemos a la gente, los que generamos la conciencia para poder crear lo que queremos. Perdona, un poco forzar, creo yo. Quería añadir a lo que decía Carolina, dar un ejemplo práctico que me tocó participar y me tocó verlo ahí mismo en las gradas, entonces es súper interesante. El mismo Diego Ibáñez con otra diputada que es la diputada de Frente Amplio, que es de Revolución Democrática, Catalina Pérez, que es además la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Ellos pusieron una indicación en una ley que se estaba viendo sobre zonas de sacrificio, y una indicación que decía que cuando había una zona saturada tenía que evitarse otro tipo de acciones o movimientos industriales de distinto tipo porque ya estaba saturada. Y que tenía exactamente, entonces tenía que ponerse eso en la ley, y era una indicación. Era una indicación, y yo estuve en el Congreso, que estaba perdida, porque eso significaba paralizar una serie de proyectos. Y en Chile los proyectos no se paralizan las escuelas, es lo que vimos en Quintero Puchuncaví, lo tenemos clarito, ¿no? Y me acuerdo que yo acompañé esa discusión y habían dirigentes y dirigentas, secundaria, universitaria, mujeres, hombres, en fin, de Quintero Puchuncaví, que estaban todos sentados ahí en el Congreso mirando la discusión en la Cámara, con los carteles. Y yo supe por los mismos parlamentarios que se iba a perder como por 3 o 4 votos. La presencia de los dirigentes ahí, mirando a sus propios parlamentarios y parlamentarias, los parlamentarios mirando, porque yo los veía como miran para arriba y ven cuánta gente está ahí presionándolos para el voto, provocó que varios de ellos se abstuvieran porque no eran capaces de votar en contra, porque estaba la gente mirándolos ahí, y pasó la indicación, cosa que no se esperaba. Entonces ahí hay algo concreto de la movilización de la gente que yo creo que no tenemos. Una metáfora o una analogía interesante de que tiene que hacer sentir la gente, digamos, a su parlamentario. Claro, absolutamente. O sea, que está cerca. Si nosotros entendiéramos el poder que hay de las personas, como pasó en Argentina, cuando salió 1 millón de mujeres fuera del Congreso, con pañuelos verdes, para que los diputados y diputadas votaran a favor del proyecto, que finalmente el Senado hizo otra cosa, pero en la Cámara de Diputados no fueron capaces de enfrentar al 1 millón de personas que había fuera esperando su votación. O sea, si entendiéramos la fuerza. Entonces, lo que dice Carolina yo lo tomo, y aquí como hablo de la corporación más bien, y que tiene que ver con varias cuestiones. Lo primero, este es un órgano que busca no decisiones políticas. Nosotros no vamos a estar diciendo, mira, el Frente Amplio va a decir esto. No, eso lo hace la Mesa Nacional. Esa es una estructura que tiene, y yo en eso soy súper respetuosa, porque si no nos respetamos entre nosotros mismos, sí, mal. La corporación busca 3 ejes, y ahí entra mucho lo que dice Carolina. El primero es hacer formación de líderes locales. A mí, por ejemplo, me alucina pensar, y lo conversamos con Carolina el otro día cuando hicimos la asamblea, es ¿por qué alguien que está en su casa, que tiene su familia, su pega, en fin, de repente dice, ¿sabéis qué? Yo voy a dar un paso para afuera y voy a liderar un movimiento? ¿Qué pasa ahí? A mí eso me apasiona, y creo que es súper importante buscar líderes locales y hacer formación de ese sentido, de involucrarnos. Eso es lo primero. Lo segundo es
que lo que vamos a discutir es ir generando pensamiento, porque, a ver, esto que quede bien clarito, el Frente Amplio se está preparando para gobernar, eso es lo que estamos haciendo. Por eso necesitamos esta mirada de largo plazo, por eso necesitamos un lugar donde se encuentren académicos y académicas, y que hagan sus papers, sus investigaciones súper bien, pero que se encuentren con la gente, las organizaciones que están en lo local. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo se hace esta política pública? ¿De qué manera la hacemos? ¿Cómo incorporamos a la gente? Y la tercera pata que a mí me alucina, y he estado yendo a muchos seminarios de eso, es explorar formas de participación. A propósito de lo que te decía antes, si queremos una institucionalidad distinta, y a mí me gustaría una institucionalidad que aceptara o que acogiera la participación ciudadana, el gran tema hoy día es cómo. ¿Cómo lo haces en un país donde la gente no participa? ¿Cómo lo haces para movilizarte cuando la gente no se moviliza? ¿Cómo lo haces para incorporarla efectivamente en la participación cuando no hay información, no hay una masa crítica permanente? Bueno, hay gente en el mundo, en Chile, que está explorando formas de participación. Esto está en el mundo porque se entiende que la democracia representativa está en crisis hoy día. Yo creo que el Frente Amplio demuestra harto de eso. Y eso me alucina. Nosotros vamos a ir explorando esa forma porque nos estamos preparando para gobernar, para cambiar las instituciones. Eso es lo que nos apasiona. Esto es una mirada más de largo plazo que busca eso. La gracia es que no es un grupo de que nosotros pensemos y digamos, mira, aquí en la corporación donde estamos es donde tomamos todas las resoluciones. No, lo que queremos es ir apoyando lo que pasa en los territorios, trasladándonos para allá. Por eso era importante que hubiese presencia de dirigentes y dirigentes sociales. Sí, claro. Mira, estoy bien pasado, le voy a robar un minuto al mostrador en la clave porque te tengo que hacer esta pregunta. ¿A quién? ¿A Carolina o a mí? A ti, ya la tengo que hacer. No me acuerdo cuál fue el filósofo, tú sabes que yo colecciono citas. Me encanta. Pero no me acuerdo cuál fue no sé si fue filósofo político o político, el que dijo que el mayor enemigo del político es el ego. Ya. Y la combinación y conjunto de egos que hay en el Frente Amplio es extraordinaria. Y además son cabros jóvenes, con ínfula, no tienen gran experiencia en términos políticos y por lo tanto pueden decir de que casi nada de lo que pasa es responsabilidad de ellos. Y por lo tanto miran a todo el resto con un desenfado como diciendo, mira, yo lo hubiese hecho mucho mejor. Ah, te pasaste, que eres malo. No, pero estoy diciendo una cosa que tú has escuchado muchas veces. Y administrar egos con alta testosterona es una situación extraordinariamente difícil. Dínoslo a nosotras que somos mujeres, además. Pero además hay mujeres con ego. Sí, está bien. Y con mucho ego. ¿Cómo se ve esa situación donde tú de repente ves gente que era aplaudida por una facultad y que de pronto es aplaudido por un sector enorme de gente que tiene votos, que tiene poder, que mira a los demás y dice, pero a ver, yo saqué 30.000 votos más que tú, y por lo tanto, como se ve, no es fácil para un grupo que tiene todavía bastante de adolescentes. Yo diría más que eso, bastante de humano, y que vuelvo a algo que te dije en un principio de la entrevista. Yo creo que para la política se necesita una fortaleza grande. Yo creo que parte del ego tiene que ver con eso. Estar en una esfera pública permanentemente, o sea, en los diarios. La Carolina lo aprendió bruscamente a propósito del movimiento Quintero Puchuncaví, porque estuvo ahí en todos los programas, en fin. Se necesita una cuota de eso, como para mantener, además, yo creo, el andando como personaje público en que se transforma alguien. Yo entiendo que hay mucho de eso. Ahora, yo sería injusta en decir que todos tienen un tremendo ego. Yo creo que la gente es súper distinta. Entonces, administrar el ego me parece como un poco como abusivo, como si alguien pudiera administrarlo, digamos. Yo lo que creo es que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y me parece que es importante que haya gente que se crea totalmente su cuento. Me parece que es importante para la política también. Pero más que creerse su cuento, a mí me interesa que trabajemos juntos como en la óptica de ¿para qué estamos haciendo esto? Creo que esa pregunta del origen, que yo me la hice mucho cuando fui candidata, en los peores momentos y en los mejores momentos, siempre me hice la misma pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Con quién quiero hacerlo? Creo que esas son las preguntas de base que siempre nos tienen que poner sobre la tierra. Y creo que los egos en política te pueden ayudar en cierto momento, pero también te juegan en contra. En distintos sentidos. Entonces, y yo estoy súper orgullosa de decir que creo que en el Frente Amplio estamos en un aprendizaje constante.
No pensamos que tenemos todo resuelto, que hacemos todo bien. No, hay un aprendizaje constante. Sí, ¿sientes tú que existe la suficiente capacidad de reconocer los errores cuando tú estás aprendiendo? Porque esa es otra resistencia al ego. Claro. El ego se defiende. La forma en que se defiende es que deriva... Que yo no me equivoco. Exacto. Deriva las cosas que uno hace a terceros. Pero yo lo que he visto es que somos bien autocríticos. O sea, todos los que meten las patas reconocen los errores. Lo primero que hacen, así como meter las patas y humildemente lo reconocen. Entonces, yo creo que hay de todo. Y es una cuestión más personal que frente amplista, diría yo. Pero sí, y no me avergüenza nada decirlo que estamos en un aprendizaje constante. Beatriz, te quiero agradecer que hayas estado aquí una vez más. Carolina, desgraciadamente no te pudimos sacar todo el jugo que podíamos, pero va a haber instancias para poder conocer un poco mejor la situación de Quintero Puchuncaví y todo lo que se está haciendo ahí. Muchas gracias a las dos. Y creo que te quieren dejar en el mostrador en la clave un rato. Mirko necesita hablar contigo públicamente. Ya, Fernando, gracias, muchas gracias. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación.